y no se puede hablar de incapacidad moral desde un movimiento como Chimpún Callao, que ha sido considerado una organización criminal por la Fiscalía, una organización criminal por una comisión de este Congreso, en donde la señora Chirinos por este Congreso ha sido calificada como operadora. ¿Y qué decir de los colegas del Frente de Fuerza Popular? Se animaron a firmar esta moción todavía un día después de que se presentó. Hoy en día ya están retirando algunos sus firmas y lamentablemente hay que reflexionar. Tuvieron 73 congresistas y ¿qué hicieron? Además de blindar a Pedro Chávarri. ¿Y qué hicieron? Además de desestabilizar el gobierno de Kuczynski. Pueden, por favor, reflexionar y entender que no pueden seguir con esta actitud hasta que sea gobierno. ¿Quién? Una señora a la que ha pedido también la Fiscalía 30 años de cárcel, por favor. Seamos coherentes con lo que pedimos y como dice también el colega Salguana, no podemos seguir arrastrando este país a una crisis sin salida. Gracias, presidenta. La verdad es que primero empecemos por lo primero. ¿Qué es la vacancia presidencial? Es la declaración de que el puesto del presidente está vacante, está libre. No es una sanción, no es un castigo, sino la verificación de un hecho. Por eso en nuestra Constitución hay vacancia presidencial por muerte, por incapacidad física. Y hay que decirlo claro a la ciudadanía, no solo entre nosotros. La vacancia, como se plantea, no es parte del control político, no es parte de la lucha anticorrupción. Esta vacancia presidencial, como se está planteando, es un arma política que lo único que hace es arrastrarnos a profundizar la crisis económica, porque sí, hoy en día la derecha está profundizando esta crisis económica, está profundizando la incertidumbre, está profundizando la impredictibilidad de la economía y del país. Y es cierto, hay que exigirle al presidente que cumpla sus promesas. Pero para exigirle al presidente y a su gobierno que cumpla sus promesas, hay que dejarlo trabajar. Y lamentablemente no se puede hacer esto y no se puede hablar de incapacidad moral desde un movimiento como Chimpún Callao, que ha sido considerado una organización criminal por la Fiscalía, una organización criminal por una comisión de este Congreso, en donde la señora Chirinos por este Congreso ha sido calificada como operadora. ¿Y qué decir de los colegas del Frente de Fuerza Popular? Se animaron a firmar esta moción todavía un día después de que se presentó. Hoy en día ya están retirando algunos sus firmas y lamentablemente hay que reflexionar. Tuvieron 73 congresistas y ¿qué hicieron? Además de blindar a Pedro Chávarri. ¿Y qué hicieron? Además de desestabilizar el gobierno de Kuczynski. Pueden, por favor, reflexionar y entender que no pueden seguir con esta actitud hasta que sea gobierno. ¿Quién? Una señora a la que ha pedido también la Fiscalía 30 años de cárcel, por favor. Seamos coherentes con lo que pedimos y como dice también el colega Salguana, no podemos seguir arrastrando este país a una crisis sin salida, compañeros. Muchísimas gracias. Y no se puede hablar de incapacidad moral desde un movimiento como Chimpún Callao, que ha sido considerado una organización criminal por la Fiscalía, una organización criminal por una comisión de este Congreso, en donde la señora Chirinos por este Congreso ha sido calificada como operadora. ¿Y qué decir de los colegas del Frente de Fuerza Popular? Se animaron a firmar esta moción todavía un día después de que se presentó. Hoy en día ya están retirando algunos sus firmas y lamentablemente hay que reflexionar. Tuvieron 73 congresistas y ¿qué hicieron? Además de blindar a Pedro Chávarri. ¿Y qué hicieron? Además de desestabilizar el gobierno de Kuczynski. Pueden, por favor, reflexionar y entender que no pueden seguir con esta actitud hasta que sea gobierno. ¿Quién? Una señora a la que ha pedido también la Fiscalía 30 años de cárcel, por favor. Seamos coherentes con lo que pedimos y como dice también el colega Salguana, no podemos seguir arrastrando este país a una crisis sin salida. Gracias, presidenta. La verdad es que primero empecemos por lo primero. ¿Qué es la vacancia presidencial? Es la declaración de que el puesto del presidente está vacante, está libre. No es una sanción, no es un castigo, sino la verificación de un hecho. Por eso en nuestra Constitución hay vacancia presidencial por muerte, por incapacidad física. Y hay que decirlo claro a la ciudadanía, no solo entre nosotros. La vacancia, como se plantea, no es parte del control político, no es parte de la lucha anticorrupción. Esta vacancia presidencial, como se está planteando, es un arma política que lo único que hace es arrastrarnos a profundizar la crisis económica, porque sí, hoy en día la derecha está profundizando esta crisis económica, está profundizando la incertidumbre, está profundizando la impredictibilidad de la economía y del país. Y es cierto, hay que exigirle al presidente que cumpla sus promesas. Pero para exigirle al presidente y a su gobierno que cumpla sus promesas, hay que dejarlo trabajar. Y lamentablemente no se puede
puede hacer esto y no se puede hablar de incapacidad moral desde un movimiento como Chimpún Callao, que ha sido considerado una organización criminal por la Fiscalía, una organización criminal por una comisión de este Congreso en donde la señora Chirinos por este Congreso ha sido calificada como operadora. ¿Y qué decir de los colegas del Frente de Fuerza Popular? Se animaron a firmar esta moción todavía un día después de que se presentó. Hoy en día ya están retirando algunos sus firmas y lamentablemente hay que reflexionar. Tuvieron 73 congresistas y ¿qué hicieron? Además de blindar a Pedro Chávarri. ¿Y qué hicieron? Además de desestabilizar el gobierno de Kuczynski. Pueden, por favor, reflexionar y entender que no pueden seguir con esta actitud hasta que sea gobierno. ¿Quién? Una señora a la que ha pedido también la Fiscalía 30 años de cárcel, por favor. Seamos coherentes con lo que pedimos y como dice también el colega Salguana, no podemos seguir arrastrando este país a una crisis sin salida, compañeros. Muchísimas gracias.